pero, pero, por, por, un y una, acerca de, todas, todas, y, y, a, a, venir, venir, podría, podría, día, día, hacer, hacer, encontrar, encontrar, para, dar, dar, ir, ir, aquí, aquí, cómo, cómo, en, dentro, dentro, saber, saber, mirar, mirar, más, más, mi, mi, nuevo, nuevo, no, no, ahora, ahora, otro, otro, nuestro, nuestro, fuera, fuera, gente, gente, entonces, entonces, hay, hay, pensar, pensar, este, este, usar, usar, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuáles?
¿Cuáles? ¿Quién? ¿Quién? Con. Con. Alguna. Alguna. ¿Cómo? ¿Cómo? Entre. Entre. Grande. Grande. Llamar. Llamar. Caso. Caso.